Charallave en la historia, un microcultural educativo, con Alfredo Naranjo. Hoy vamos a hablar de un gran personaje, que más que decir un personaje, estamos ante la presencia de un hombre con una calidad humana cuya virtud es poca vista y característica en un individuo, pues me atrevo a decir que hasta llegó a ser tolerante hacia sus declarados antagonistas, pues yo particularmente, que tuve esa oportunidad de conocerle de cerca, como muchos de ustedes, sabemos que su cualidad de persona era infranqueable e invencible. Yo me refiero, con mis humildes palabras, y es un verdadero honor tener la oportunidad de conversar en este momento con todas y todos ustedes, del recordado y muy querido por todos en Charallave, don Pedro Pablo Vegas Piñero, a quien todos conocíamos como Lino. Lino Vegas nació en la localidad de Pitahaya un 23 de junio del año 1942, en aquel populoso sector charayavense, con la compañía del aroma silvestre de Cundiamor y el sombreoso follaje de los árboles de jobo, cobijado con los misterios del Pozo de la Madre Vieja, allí en el sector Paso Real de esa localidad, cuyo lugar le daría paso a ver por primera vez este trajín llamado vida, en una especie de campo paradisíaco, con su quebrada cristalina, pues esa era la condición de la Charallave de aquel tiempo, en la Venezuela del turno de Isaías Medina Angarita y el comienzo de los beneplácitos de la renta petrolera. Hijo de Ricardo Bandes Vega y de doña Carmen Piñero de Vega, siendo él el cuarto de 7 hermanos, que son Laura Vestalia, fallecida lamentablemente, José de los Reyes, a quien cariñosamente lo conocemos como Bachaco, Josefina, José Ricardo, conocido como el Sambo, Tita Amanda y el menor de todos ellos, que es Félix Armando, y otro hermano llamado Ali Argüello, que viene a ser hijo natural de don Ricardo, pero no de la señora Carmen. El cariñoso seudónimo que lo eternizó dentro de la sociedad charayavense como Lino viene de un hecho estrictamente familiar, pues su madrina, la señora Marcolina Castillo, lo llamaba todo el tiempo Pablino, Pablino, y sus hermanos, los más pequeños, como no podían nombrar la palabra en conjunto, completa, quiero decir, se les alcanzaba a escuchar entre balbuceos infantiles las 4 últimas letras que conformaban la palabra Lino, y de allí en adelante, por cariño, todos comenzaron a llamarlo de esta forma. Lino estudió su primaria en la escuelita de Pitahaya y los estudios de secundaria los realizó en el honorable y majestuoso Liceo Pérez Bonalde de Ocumare del Tuy, donde obtuvo el título de bachiller en ciencias. Luego de un gran esfuerzo, logra ingresar a la Universidad Central de Venezuela, en principio estudiando la carrera de psicología, pero por asuntos de índole personal no continuó y llegó hasta el 6º semestre. Pero en ningún momento abandonó sus actividades académicas, sino que continuó en los estudios de comunicación social, obteniendo la licenciatura de la precitada carrera, cuyo acto de grado se efectuó un 31 de octubre del año 1975. En el año 1968 contrajo nupcias con la señora Aida Yolanda Rodríguez Mesa, de cuya unión marital nacieron 4 hijos, que son Lino Rafael, Pedro Pablo, Lenis Yolanda y Néstor Luis. Lino Vegas padre fue un hombre que siempre mantuvo un amor raudo hacia el entorno familiar. Era un excelente hijo, buen esposo, estupendo padre y sobre todo inconfundible abuelo. Velaba mucho por la protección de sus hijos y de su hogar, fundamentando todo su entorno en los buenos valores y las adecuadas costumbres, pues así lo manifiestan sus queridos allegados. Además, quienes conocieron a Lino saben muy bien qué tipo de persona era, pues la conducta y el andar de un individuo habla mucho por él sin necesidad de estar dando muchos detalles. En su vida laboral, desde muy joven, trabajó para ayudar en su casa, como todo muchacho
fundamentoso, cuya característica era propia de la mayoría de los hombres de aquel tiempo. De hecho, contó su padre en una oportunidad, el difunto Ricardo Vega, que tanto él como sus otros 6 hermanos prácticamente se criaron en la hacienda llamada La Peña, propiedad de otro notable charayabense como lo fue el finado José Antonio Méndez. Y desde muy niños ellos fueron unos de los que anduvieron por allí, o sea, fueron los corredores de Lino Vega, considerando hoy por hoy y llegando a la conclusión la predilección que tenía por los llanos venezolanos, por el campo y el costumbrismo característico del venezolano, pues ha de ser que dentro de lo más profundo de su ser le hacían recordar su preciosa e inigualable infancia. Lino Vega fue maestro de escuela, ejerciendo la encomiable labor de la educación en diversas comunidades rurales de los valles de Tuy, como por ejemplo en el sector El Conde de Cuba, en el asentamiento campesino de La Providencia, perteneciente también al municipio de Urdaneta, y aquí en Charallave, en el sector La Chivera. Luego tuvo un trabajo por mucho tiempo como administrador de una de las alfarerías que había en el pueblo y que hoy en día todavía funciona allí en el sector Sucua, que es la Alfarería Metropolitana. Paralelamente a esto, y con estas actividades que realizaba, Lino también se desempeñó como locutor comercial en diversas emisoras del estado Miranda y del distrito capital, donde hizo valer el título de comunicador social por excelencia, destacándose de manera muy diligente en el ámbito deportivo, donde muy cabalmente, por su extraordinaria trayectoria como comunicador del deporte, llegó a ser galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Deportivo. Tuvo la oportunidad de trabajar al lado de grandes glorias del deporte, como por ejemplo de Elio Amado León, una de las luminarias en cuanto a comentarismo deportivo se refiere. También ejerció funciones como miembro de la Federación Venezolana del Béisbol y por su destacada labor llegó a presidir esta instancia aquí en el estado Miranda. Para el año 1983, Lino llegó a ser el delegado ante los Juegos Panamericanos de Caracas, y así como estas otras actividades deportivas, pero con más inclinación hacia el béisbol, que realmente era su pasión, siendo férreo fanático de los Leones del Caracas, cosa que muchos no le perdonaron, sobre todo los magallaneros, pues era bien echador de broma cuando el equipo de los Leones del Caracas salía victorioso ante un juego con los Navegantes del Magallanes. Su bienquerencia por la política nace en él desde muy joven, desde aquellos tiempos de liceísta y también la etapa universitaria. Llega a conformar las filas de la Juventud Revolucionaria Copellana y en lo sucesivo siguió militando en todo momento con el Partido Social Cristiano Copey, manteniendo una lealtad inalienable hacia la dicha organización partidista. Aquí llegó a funcionar formidablemente, ocupando cargos de renombre y de carácter nacional, regional y también municipal, llegando a ser uno de los más notables y muy bien reconocidos dirigentes de esa tolda política. Como actor político local, fue administrador de la Junta Comunal de Charallave y dentro del Ayuntamiento Municipal fungió como concejal suplente entre los años 1979 y 1984, luego como concejal principal entre los años 1985 y el año 89. A finales de ese mismo año se produce un hecho innovador dentro de la historia política de Venezuela, y esa fue la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Municipal, donde luego de varias discusiones de los diputados del extinto Congreso Nacional, se estableció un proceso electoral donde se iban a elegir por mayoría simple a los distintos gobernadores y alcaldes, así como también otras autoridades especiales regionales y municipales. Y en ese mismo año, en diciembre de 1989, Lino Vegas se convertiría en el primer alcalde electo por voto popular del municipio Cristóbal Rojas de Charallave, por 2 periodos consecutivos, y con
más del 50% de los votos. Esa cualidad de hombre, pueblerino, dicharachero, hiperkinético, porque Lino no era un hombre que iba a responder un saludo con ademanes despectivos, ni amuñuñando la trompa, como quien dice. No, señor. Ese llegaba hasta donde estaba ya esa persona y mínimo un abrazo efusivo le daba a la persona que lo estaba saludando. Esa característica lo llevó a desempeñarse de una manera muy estupenda como primera autoridad civil del pueblo, trabajando incansablemente de la mano con las comunidades a fin de dar al charayabense el bienestar que todo ser humano se merece, tanto en el sector social, educativo, cultural, deportivo y un sinnúmero de obras comunitarias que alcanzó a materializar, obteniendo así el aprecio soberbio de toda la gente de Charallave. Lino era un hombre con una calidad humana increíble y se daba a querer con todo aquel con quien compartía un momento, fuera muchacho, adulto, no importa quién fuera y sin distingos de clase. Lino siempre era el mismo, en todo momento donde estaba, ese era Lino Vegas. Me consta porque una cosa es que a uno le cuenten y otra es vivirlo. Lino Vegas era el hombre que no podía andar escondido, diría yo, en ninguna parte del mundo, porque donde quiera que llegaba, siempre alguien lo conocía y esa persona se acercaba a saludarlo con mucho cariño. El hombre que cuando caminaba el pueblo, la gente le pegaban gritos para echarle broma, pues todo el tiempo andaba con un temperamento alegre, saturado de buena vibra y voluntad, envuelto en la jocosidad criolla que cotidianamente así lo caracterizaba. Lino en todo momento era un hombre de muy buen humor, esa era su idiosincrasia, todo era buen humor para él. Lino Vegas, hombre amante de la naturaleza, de las costumbres de los pueblos, escritor inédito, padre ejemplar, abuelo insuperable, amigo sincero e incondicional, a quien la luz del Dios Todopoderoso un día decidió llevárselo trágicamente. Este nefasto acontecimiento ocurrió un 3 de octubre del año 2009, donde pierde la vida a consecuencia de la irresponsabilidad social que muchos de nosotros no percibimos en determinados momentos con nuestras erradas acciones, cuyas consecuencias no preveemos ni tampoco apreciamos el mal que pudiéramos ocasionar a la sociedad con nuestras irresponsabilidades, por llamarlo así. Un accidente automovilístico causado por el conductor de un vehículo que venía en contradirección por donde circulaba con su camioneta el hombre querido del pueblo, teniendo como fatal resultado el deceso en sentido superlativo lamentabilísimo de un hombre noble. Eso corrió como pólvora por el pueblo, enlutando muchos hogares del pueblito que tanto lo adoraban. Un hecho que dejó un vacío enorme en toda la comunidad, que tal vez sea superado, pero el vacío más grande lo dejó entre sus allegados, su esposa, sus hijos, sus nietos, quienes nunca olvidarán a aquel padre y esposo ejemplar que en algún momento vivirán, y me imagino que se imaginarán que fue un sueño haber tenido un padre de tal magnitud como lo fue don Lino Vegas, con defectos, porque todos los tenemos, adversarios, pues tal vez eso estará en la memoria de quienes tengan ese sentimiento para con su memoria, pero sin temor a equivocarme, les aseguro que Lino era carente de toda vanidad, soberbia dañina, jactancia maligna y otras desvirtudes, y me atrevo a decir, así como muchos de ustedes, que más eran las virtudes que los defectos que tenía Lino Vegas. Y el día de su sepelio, la gente se volcó en muchedumbre a darle el último adiós a aquel dicharachero querido y recordado hombre noble, entre dolores y lágrimas de todos sus amigos, allegados, compañeros y conocidos, que tenía bastante. Sinceramente, me falta tiempo para hablar de este notable y querido e inmortal charayabense. Adelante, alcalde. Estamos seguros que allá en el cielo, aún usted está trabajando por su pueblo,
y pidiéndole, hincado de rodillas al Dios vivo, que tenga compasión con la gente de Charallave, de Venezuela y por supuesto de todo el mundo. Y aquí permanece firme un gran pueblo que le recuerda con mucho cariño, y sé que muchos charayavenses recuerdan aquella famosa frase que salió de él: bajo el cielo de Charallave cabemos todos. Gracias por haber tenido la deferencia de estar frente a sus dispositivos y monitores en esta emisión de Charallave en la Historia, hablando de este gran hombre. Hasta otra oportunidad y que Dios les bendiga. Otra de mis pasiones es el béisbol, y caraquista hasta la muerte. No hay nada más parecido a un caraquista que a un magallanero. Pero sin duda alguna, mi gran pasión es y será siempre Charallave. Charallave en la Historia, un microcultural educativo, con Alfredo Naranjo.